Muchas gracias por estar otra vez en Polos Opuestos. En la polarización en que vive Colombia, muchos opinan, como dijo Antonio Caballero, no es por ser uribistas que la justicia persigue a tantos uribistas, sino porque muchos uribistas son proclives a delinquir. Hasta ahí Antonio Caballero. Pero los de la otra orilla, como Pacho Santos, dice que lo que está pasando con los uribistas es que hay una real persecución política y jurídica y sostiene que ser del centro democrático constituye una operación de alto riesgo. La polarización es lo normal en las democracias. Estamos y hemos estado en Colombia acostumbrados a hagámonos pasito, porque es que después de la violencia partidista en los años 40 y 50, que como consecuencia trajo el Frente Nacional y de estos acuerdos multipartidistas como la Unidad Nacional ahora, empobrecen o enriquecen la democracia. Para tratar estos temas nos acompañan hoy Paloma Valencia, senadora de la República por el Centro Democrático, que defiende los postulados del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, y Jaime Arrubles, magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando estalló todo el escándalo de las chuzadas a los magistrados. Entonces, pues yo le voy a preguntar a Paloma, que es nieta del expresidente Guillermo León Valencia, ¿no es cierto? Sí, señora. ¿Y le gustaban los poemas del maestro Valencia? Muchos me gustan. ¿Sí, todos o...? Muchos. Me sé muchos. ¿Conservadora de...? No, yo soy uribista. Más que conservadora. Más que conservadora, soy uribista. Más que de Valencia, mejor dicho, entonces. No, Valencia soy, pero soy muy uribista. ¿Y por qué es uribista? Yo creo que porque el presidente Uribe encarna y sigue encarnando la ilusión de que se puede hacer un gobierno que le sirva a la comunidad, de que el Estado sea un aparato útil, de que se hable de los problemas de los ciudadanos y no de lo que se habla solamente como en el gobierno. Paloma, aquí hubo una especie de paganismo en el país. Cuando yo me devolví de tantos años de embajada, me encontré que habían reemplazado a Dios por el presidente Uribe casi todos los colombianos. Y ver hoy esta situación, ¿a usted no le impresiona? Yo no creo que el presidente Uribe uno lo pueda reemplazar con Dios ni nada por el estilo. Yo lo que creo es que él encarna una política que recoge el sentimiento de muchos ciudadanos. ¿A usted le parece ingratitud de muchos o le parece natural que se haya polarizado tanto? No, yo lo que creo es que él encarna unas voces que en Colombia normalmente no habían estado representadas en los últimos años y que creo que representa muy bien una manera de ver a Colombia. La política en general no es de qué. Todos sabemos que queremos mejor salud, mejor educación, paz. La pregunta es cómo. Claro. Y yo creo que las soluciones del presidente Uribe enmarcan a muchos ciudadanos dentro de una visión que compartimos. Bueno, ahí vemos entonces a una joven política. ¿Se ha sentido bien en el Congreso? ¿O? Sí, muy bien. ¿Sí? Ha sido todo un reto, tanto intelectualmente como en términos de la disponibilidad de tiempo, porque es muy exigente tener, pues, estudiados los proyectos. O sea, la vamos a tener ahí para rato mientras... Pues no sé, esto es un maratón, hay que terminar este primero. Doctora Rubla, usted fue magistrado en la Corte cuando vino pues todo el escándalo que fue en el gobierno mismo del presidente Uribe, porque los escándalos de la chuzada a la Corte no vienen en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Y cómo se vivió? Y entonces se siente que usted interpreta un poquito ese antiuribismo visceral que se presenta por algunos miembros de la justicia por esa razón. No, como magistrado de la Corte, ni uribista ni antiuribista. Un simple jurista. Entonces, correcto. Ahora que es magistrado, digamos. No, pues digamos que me retiré de la Corte hace 3 años. Toda la vida he estado como en la vertiente conservadora ideológica, admirador de Guillermo León Valencia, obviamente, y encarno unas ideas, una concepción de un Estado en paz, correcto, soluciones políticas, pero también con manos fuertes cuando hay que hacerlas, porque la autoridad hay que imponerla y hay que defender. Cree en el orden como buen conservador, en la democracia como instrumento, creo en la libertad. ¿Pero se sintió perseguido en el gobierno del presidente Uribe como magistrado de esa corte o no? A ver, en esa época tuvimos varios problemas como jueces, y uno fue las interceptaciones a nuestras comunicaciones. No solo las personales, sino las de la Corte misma. Yo llegué a tener 7 teléfonos interceptados. ¿Y usted cómo sabía que los 7 los tenía interceptados? Un amigo
de alta confiabilidad, pero que no estoy autorizado para decir el nombre. Una vez me llamó, quiero hablar contigo, y me mostró una grabación que le había llevado un periodista. Pero de uno de los teléfonos, pero los de uno de los míos. Y uno era para la novia, otro para muchos teléfonos. El hijo mío, Siete, la hija cada uno un mía, teléfono distinto. la casa, el apartamento en Bogotá, ¿Usted la cree finca. que hubo una real persecución contra la Corte por parte de la inteligencia a cargo del presidente Uribe? No, yo no diría que a cargo del presidente Uribe, porque aún no se ha demostrado. Yo diría que según las pruebas que en este momento hay en Colombia, según el proceso que se adelantó, hay varios exfuncionarios del DAS que han confesado y han admitido que interceptaron las comunicaciones de la Corte, no solamente en nuestros teléfonos, sino que pusieron allá micrófonos para oír nuestras conversaciones en sala plena y en algunas salas especializadas, y esos funcionarios dicen que recibían órdenes de la directora del DAS de ese momento. Hasta ahí es donde se sabe. A ver, lo demás son conjeturas. Les pregunto a ustedes, para un presidente de la República es legítimo que para defender la seguridad del Estado la inteligencia pueda llegar hasta chuzar o vigilar las reuniones colectivas de una de las, pues, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia? ¿Es legítima? Yo creo que ese es un debate que en ese caso específico es muy difícil contextualizarlo, pero uno sí lo puede contextualizar en el sentido de los organismos de inteligencia en Colombia existían y dependían de la Presidencia de la República, de manera que institucionalmente existía la posibilidad de que la inteligencia sirva a quien está en el poder. Ahora, eso tiene que tener toda una serie de procedimientos, eso no es simplemente que uno buenamente va decidiendo, pero yo sí creo que aquí había... no en el caso de la Corte como para chuzar las alas, digamos, que me parece muy aberrante, pero yo sí creo que había otros casos de los que se tratan, ese es uno de los problemas que tiene este escándalo, me parece a mí, y es que tratan de empaquetar todo en un mismo O sea, usted no segmento. aceptaría, Paloma, bajo ningún contexto, que la sala plenaria de la Corte fuera espiada por los organismos de inteligencia de la Presidencia de la República, de ningún gobierno. Yo todo lo contrario, yo creo que esos debates deberían ser públicos. No deberían estar espiados, deberían estar televisados de manera permanente como el Congreso de la República. Yo no creo que ninguna decisión de las autoridades públicas se pueda hacer de manera secreta. Entonces, digamos, yo sería más partidaria de que tengamos, así como el canal del Congreso, el canal de la rama jurisdiccional, pero entonces, donde salga todo. Para terminar con esto, ¿hay alguna razón legítima o procedimental que permitiera a la inteligencia de cualquier presidente conocer la intimidad de una sala, de una corte? La única forma de interceptar comunicaciones, no una corte, sino un periodista, un político de la oposición, no, la sala, algún ciudadano, la sala. o a la sala, la única forma es que fuera una orden judicial. Pero por orden judicial resto, se puede, por eso le pregunto, es magistrado. Orden judicial. ¿Pueden dictar una orden judicial para que una sala, que es un proceso colectivo, sea vigilada subrepticiamente? Pues mire, por razones en una investigación de criminal, el juez competente puede ordenar interceptaciones para poder adelantar su investigación. A organismos colectivos, a salas. Y podía ser incluso, ¿sí? Yo creo que... lo que pasa es que en este caso es muy difícil. ¿Por qué? Porque el juez natural de la Corte es el Congreso. Y es un organismo, por el equilibrio de poderes, pues supremamente amplio para Pero ordenar ahí un yo tipo creo de que esa el doctor investigación. Arrula está tocando uno de los puntos de fondo aquí, y es, primero, cómo se hace la inteligencia en el país, porque si toda la inteligencia está supeditada a la rama judicial, que es lo que ha dicho la Corte, y esta es una discusión ya de índole teórica, pues aquí no habría posibilidades de tener ni la CIA ni nada por el estilo, casi que no habría lugar a la inteligencia por modificaciones que ha hecho la Corte Constitucional en temas jurisprudenciales. Pero lo segundo es el tema de la investigación sobre los miembros de las altas cortes en Colombia, que es un tema que hemos venido debatiendo y que hace urgente la necesidad de replantear el tema, porque es que aquí le generaron a las altas cortes, como al fiscal general de la Nación, un sistema de impunidad igual al del presidente. Entonces es muy complicado de manejar. Les pregunto, ¿y chuzar a periodistas sin orden judicial por razones de llamadas de seguridad nacional o a políticos de la oposición? Eso... Es que esa es la discusión de la parece? inteligencia. A mí me parece que es una discusión apasionante, y es si los estados tienen derecho sí o no a tomar medidas
no lesivas sobre la sociedad, que violan el derecho a la intimidad. Ese es el debate en el que están en Estados Unidos ahora con la inteligencia gringa, y la respuesta es, sí deben tener lugar en la inteligencia y deben tener unos procedimientos, que si el procedimiento debe hacer un juez, yo tengo mis dudas. Pero entonces la discrecionalidad del presidente... Para mí eso es un delito, mira. Si usara a un miembro de la... Perdón, hay un problema de seguridad del Estado. Y ordenan chuzar a periodistas y a políticos de la oposición. ¿Es un delito? Eso no es un problema de seguridad del Estado, eso es un problema de intervención indebida frente a los que le están haciendo oposición. No, pero la discrecionalidad del presidente... Seguridad del Estado es la seguridad nacional, que puede entrar en combate con otro país, pero el hecho de que yo crea que si alguien de ideas contrarias va a subir al poder, eso va a poner en juego la seguridad del Estado. Lo que se ha dicho es que se sabía de un golpe de Estado que estaba caminando, y discrecionalmente un presidente puede mandar a chuzar a un político de la oposición y a periodistas, o usted tiene riesgos, eso es un delito. El presidente no es autoridad de investigación, ni es policía judicial, entonces sobraba es rama ejecutiva. Entonces el DAS debe, mire, todos los organismos de inteligencia han estado en la cuerda floja. Como la CIA. La CIA. ¿Quién va a admitir que los métodos que utilizaba el señor Hoover eran lícitos? ¿No? Él le hacía el expediente hasta el mismo presidente, y enseguida, ¿qué hacía? Los extorsionaba. Yo sé de usted su vida privada, por lo tanto usted va a tener que tener demasiado control. Él lo utilizaba era para eso. Eso es indebido. Yo creo que no hay justificación para, por razón de seguridad, defender la democracia que está en riesgo, defender la vida del presidente, por ejemplo, que está amenazada. No se justifica la investigación de esos hechos, ningún tipo de inteligencia para poder salvar, digamos, al Estado de esos riesgos. La inteligencia es información oportuna, pero obtenida de manera lícita. ¿Usted cree que así es posible hacer inteligencia? Así es muy difícil, bueno, pero ese es el costo de la democracia. Vamos bueno, pero Estados Unidos, fíjese lo que está pasando, que espía hasta los presidentes de los países aliados, que usted sabe cómo está el tema ahora. ¿No? Está muy mal hecho, pero que lo hacen, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con esta discusión tan difícil. Paloma, entonces usted comparte lo que dice el doctor Jaime, y es que de ninguna manera, ni para defender la democracia, ni las libertades, ni la vida del presidente que está amenazado o algo, se pueda hacer inteligencia distinta de la fijada por los procedimientos judiciales. Hombre, es que depende del procedimiento judicial. Si el procedimiento judicial es que todo toca llevarlo ante un juez, pues simplemente ya no hay inteligencia, porque ante un juez pues hay un proceso, hay que notificar, hay que hacer de todo y simplemente se muere. Yo diría, Noemí, hay que clasificar la inteligencia. Inteligencia lícita e inteligencia ilícita. La inteligencia ilícita no se puede hacer. La inteligencia lícita, sí, si estamos en un Estado democrático y un Estado de derecho. Me parece muy conceptual. En teoría sí, pero usted lo decía, toda la inteligencia está en el borde y toda la inteligencia en el mundo. Y hoy en día hay una polémica en torno a si uno debe tener inteligencia o no, pero es una necesidad de supervivencia de los Estados tenerla. Cambiemos de tercio. ¿Usted está de acuerdo con que se mediatice la justicia y con las posturas que ha asumido el fiscal en esta materia? ¿Le parece una consecuencia natural del mundo de hoy, de la justicia de hoy, o está en desacuerdo? Los ciudadanos de hoy exigen estar informados, y yo estoy de acuerdo en eso con Paloma. Debe haber información de lo que se hace incluso en las altas cortes. En las salas. Yo creo que en México han dado muestra de que las audiencias deben ser públicas, todas. En Estados Unidos hay mucha audiencia cerrada. Pero me parece, Jaime, pero me parece gravísimo, porque en un juicio que apenas empieza y el nombre de las personas y la reputación de las personas está de por medio y se hace público la infamia y la calumnia de gente que acaba con otra, y volverlo público, y después ¿quién vuelve a recomponer eso? A mí me parece que lo que ustedes están diciendo es peligrosísimo. Por eso hay dos etapas, una etapa investigativa que es una etapa privada y una etapa de juicio que debe ser abierta y pública. Pero fíjese que es que yo veo que en Colombia está pasando una cosa que es mucho más grave,
y es que la Fiscalía, que es un ente acusatorio, es decir, tiene un solo lado de la historia, está acusando, es el Estado contra el individuo, está saliendo a los medios a notificar las piezas procesales que quieren notificar, porque no nos muestran el expediente entero. No es que estén haciendo público Pero usted todo. estaría de acuerdo, Paloma, en que la Fiscalía mostrara el expediente cuando, por ejemplo, no hay sino información de unos testigos, todavía está en etapa probatoria. Pero Me entonces no parecería... salga tampoco a medios, porque lo que sí no está bien es la información parcializada. Si hay algo peor que la falta de información, es la información solo de un lado, es la información selectiva. ¿Por qué se sienten tan perseguidos? ¿Por qué no sienten que la justicia está buscando la oportunidad de mostrar culpa o inocencia neutra? ¿Y por qué esa afirmación de que pertenecer al centro democrático es de alto riesgo y son perseguidos de la justicia y son perseguidos políticos? Yo creo que porque aquí ha habido una cooptación bastante irregular de los poderes públicos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Creo que es bastante irregular que tengamos un fiscal que estuvo primero contratado por la presidencia por sumas que ascienden a los 1.700 millones de pesos en un solo año y después pasa a ser fiscal, y los procesos que más adelanta y que saca a medios son todos los que tienen que ver con la oposición política. Eso me parece que es grave. Me parece, por otra parte, que el presidente ha sido muy intolerante con la crítica que viene del centro democrático, nos ha llamado nazis, manos negras, nos ha acusado incluso de que... Pero Paloma, yo creo que ustedes dos los he oído decir que la Fiscalía debería pertenecer directamente a la Presidencia de la República. Claro, pero eso nos solucionaría dos cosas. Perdón, doctora Rubla, mire, primero, que podríamos llevar a debates al Congreso, al Fiscal General de la Nación, y segundo, que la Fiscalía no puede tener funciones de policía judicial, que ese es un tema crucial. Hoy la Fiscalía ordena las interceptaciones sobre los ciudadanos colombianos y simplemente notifica a un juez de garantías. La mayor central de inteligencia, digamos, del país, hoy ya no... Y en el mundo entero, la inteligencia de la Fiscalía es muy grande. Claro, la Fiscalía, en Estados Unidos, la Fiscalía no tiene ninguna función de policía judicial, las tiene la policía, y el investigador de la policía, cuando tiene el caso, se lo lleva al fiscal. Pero trabajan en una armonía absoluta. Claro, se lo puedo decir. Pero no intercepta el mismo. A ver, pero lo hacen de común acuerdo. De la Fiscalía Noemí veo lo siguiente. Empezamos una constitución del 91 donde el fiscal tomaba decisiones judiciales. Era el sistema anterior, sistema inquisitivo. Hábleme para la gente que no es abogada, por favor. El fiscal tomaba decisiones, no las de fondo, pero sí decisiones de carácter judicial, como detener al reo, como dictarle medidas de aseguramiento, como calificar la investigación. Digamos que el fiscal era juez, eran los viejos jueces de instrucción criminal de otra época en Colombia. En la Constitución, por eso el fiscal se puso dentro de la rama judicial, y por eso el fiscal lo elige la Corte, de terna que le pase el presidente. Hoy en día cambiamos, reformamos la Constitución en parte, porque pasamos al sistema acusatorio. El fiscal ya no toma decisiones judiciales, él acusa. Si encuentra prueba, va donde un juez de garantías y pasa, imputa ante un juez. Sin embargo, lo dejamos en la rama judicial, ya no tiene razón de ser. El fiscal tiene que pasar, como está hoy el sistema acusatorio, a ser parte de la rama ejecutiva. Yo les pregunto a ustedes dos, si en prioridad de problemas de Colombia, pues que tenemos muchos y también cosas muy buenas, pero muchos problemas, y que se está ahora pues negociando un acuerdo, que la paz es un tema diferente y mucho más profundo, ¿no es prioritario el tema de la justicia? Es decir, es que con un sistema de justicia adecuado la violencia sería mucho menor, el terrorismo no se atrevería como ocurre en Colombia, la corrupción temblaría. No estamos aplazando lo esencial, que es la reforma a la justicia. Yo creo que es el tema central del país. Si queremos que haya paz, tiene que haber justicia. Y si queremos que el fiscal no dé la apariencia de estar parcializado, debe pasar al Ejecutivo, para que el Ejecutivo se responsabilice de lo que hace el fiscal. ¿Pero a usted le parece que la justicia en Colombia está politizada o no? Los jueces, hablo por los jueces, no hablo por la Fiscalía. Para mí los jueces no están politizados. ¿Y la Fiscalía? Tuve 8 años intensos en la Corte, jamás vi que la cuestión política influyera en una decisión judicial. ¿Y la Fiscalía está politizada? En la Fiscalía, las decisiones mediáticas que se han tomado lo hacen aparecer ante la sociedad como si tuviera... Pero ante usted, que es que yo no creo que esté, pero
le hace falta blindarla para que no dé esa apariencia. ¿Y usted qué opina de algunas personas del Centro Democrático que es como lo que dice Caballero y otros analicemos que lo del sobre Centro Democrático. por qué no se presentan ante la justicia? Analicemos que lo del Centro Democrático falta de garantías. es el problema Alegan que falta hubo de con el garantías. famoso hacker. Mire, en cualquier país del mundo donde se presente un hecho de esa naturaleza hay que investigarlo. No estoy diciendo que nadie sea el responsable. Eso tiene que arrojarlo a la Pero, investigación. doctora Rula, pero un hecho de esa naturaleza pero ya hay que nosotros, investigarlo. ¿quién nos investiga el hecho de que el hacker, otro, el español, haya salido por la W a decir que cuando él filmó ese video donde aparece Oscar Iván Zuluaga, él estaba trabajando para la Fiscalía? Díganos, ¿qué circunstancias son esas donde la Fiscalía tiene una persona y trabajando para ellos encubierta dentro de la campaña de un candidato presidencial? ¿Quién nos va a Eso también investigar hay que eso? investigarlo. ¿Pero quién? Bueno, el fiscal también tiene que lo ronde. El fiscal tiene ¿Quién? fuero. No, y hay una no pregunta tiene. que yo... Está en la impunidad A ver, total. Congreso. Doctor Claro, Jaime, pero y una usted lo pregunta. sabe que eso es el juzgamiento del Congreso no existe. Lo del Es hacker decir, lo tiene aquí que estamos investigar. llegando a una situación donde vemos una justicia muy selectiva. Es que nadie está en contra de que se investigue al Centro Democrático. El problema es que lo único que se investiga es el Centro Democrático. Ese Pero es mira, ese es Paloma, el tema, la doctora Rubio. función es la que no le está cumpliendo el Congreso. La Comisión del Congreso de los Estados Unidos llama a un aforado y tiembla el país y tiembla la seriedad que le ponen a una investigación. me de esa. habla de un parado. Nuestro país, yo A ver, no sé qué dígale le que es pasa a un la aforado Comisión. a la opinión. Un aforado es una persona que por su alta investidura no va a que lo juzgue un juez ordinario, sino que va a que lo No juzgue tiene justicia de los de Ruana, sino el privilegio de una justicia especial, pero para garantizar independencia. Pero para mire esto, garantizar doctora transparencia. Rula, porque también es importante que los televidentes lo sepan. Si, por ejemplo, el Congreso decidiera investigar un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, esos magistrados lo investigan en única instancia, en cuestión de meses, a todos los congresistas. Entonces imagínese el riesgo que es abrir una investigación. Vamos a Pero hacer mire una esto. pausa y usted queda con el uso de la Bueno, palabra. es que le quiero contar este proceso que es interesante. Muy bien. Bueno, entonces, si usted decidiera investigar un magistrado de una alta corte, de la Corte Suprema, primero, usted le tiene que pasar en la Comisión de Absoluciones. Después tiene que presentarlo ante la Cámara de Representantes. Eso pasa del Senado de la República a comisión. Si ese Senado lo decide acusar, pasa a plenaria. Y si deciden que sí cometió un delito, vuelve a la Corte Bueno, Suprema de pero Justicia. volvemos a lo mismo. Es decir, ahí no hay posibilidad de justicia volvemos a alguna. lo mismo, y es que el sistema de justicia sí requiere una reforma, y que a juicio mío, y parece que usted lo comparte, Yo es presenté la a nombre del prioridad, Centro la prioridad Democrático que tiene Colombia. Yo creo Les pregunto, que ay, debe ser una política de Estado la reforma a la justicia, Total. es una prioridad, y en lo cual debe estar antes de interesado que no un firmen gobierno, el acuerdo. sino todo un país. Claro. Nosotros presentamos un proyecto, Les hago- pedimos que se acumulara con Les el hago gobierno una y no quisieron. pregunta, les hago una pregunta. Toda la violencia partidista que se dio pues en los años 40 y 50, que nos llevó a un frente nacional, y ahora, por ejemplo, la unidad nacional, donde partidos de diferentes ideologías y facciones, con diferentes intereses y apetitos, se unen para la gobernanza o para la burocracia o para lo que fuere, ¿eso realmente enriquece a la democracia, o lo que está pasando ahora con el Centro Democrático de una oposición disciplinada, conviene a la democracia? Yo creo que una democracia es gobierno y es oposición, porque así la gente tiene alternativas, eso madura, eso es una dialéctica, eso es movimiento. Yo creo que cercenar las oposiciones es cercenar la misma democracia. Yo estoy ¿Ustedes cómo se han totalmente de sentido acuerdo. como oposición? ¿Se han sentido que es Atacados. normal pero no es normal que el gobierno y la oposición tengan enfrentamientos en todas partes del El mundo? enfrentamiento es bienvenido, el discurso es bienvenido, pero es que esto es mucho más que eso. Esto es amenaza sobre las comunidades, que le dicen a Cartagena delante de todo el mundo que si no votan por la unidad nacional no va a haber inversión en las regiones. Esto es que despiden a cualquier persona
persona que vote por un uribista. Esto es una persecución sistemática en la región en contra de la oposición. No es oposición normal. Mira, doctora Noemí, usted mencionaba la violencia anterior al Frente Nacional. Yo pensé, eso debía ser muy parecido a esto. Esa persecución radical contra todo aquel que esté en el otro lado. No nos haga temblar porque, Dios mío, volver a la violencia partidista sería muy grave, pero empobrecer la democracia uniéndonos todos para repartirnos el botín es terrible. Les pregunto, ya porque nos queda solamente cerrar el programa, lo que se está viniendo con María del Pilar Hurtado, con Arias, con Luis Carlos Restrepo, ¿es para usted justicia o hay algo de sesgo de persecución? Para mí hay que administrar justicia, que consiste en que son unos hechos que hay que investigar, porque fueron unos hechos fuertes, que son noticia criminal. Hay que darles todas las garantías, derecho de defensa, ¿Se les debido están proceso. dando? Yo creo que se les están dando. Okay. Y se debe tomar decisiones en justicia. Al que haya que absolverlo, no debe temblar la mano para absolverlo. Y al que haya que condenarlo, tampoco debe temblar la mano para condenarlo. ¿Y por qué es persecución si, como dice el doctor Jaime Arrula, es la obligación de la justicia de investigar unos hechos que aparecen con posibilidades o visos de transgredir el Código Penal? Mira, ¿Por qué es persecución? Yo no tengo nada en contra de que investiguen el uribismo. A mí lo que me sorprende es que lo único que investiguen sea el uribismo. Porque entonces aquí no avanzan los procesos del carrusel de contratación, no avanzan los procesos en contra del narcoterrorismo, las casas de pique, la extorsión sigue. Los únicos criminales que hay en Colombia son los del Centro Democrático o los que han tenido relación con el presidente Uribe. Yo creo que eso es muy grave para un país, porque aquí no es el tema de si están persiguiendo al uribismo. Yo soy uribista y sí, yo sí siento que tenemos mucha presión encima. Y ¿Usted se siente amenazada? ¿Tiene miedo de que la gradúen de delincuente? Si a mí me meten a la cárcel, quiero tenerle la absoluta certeza de que no va a ser por un crimen que yo haya cometido. Con mucho gusto, le pregunto, este país ¿pero voy. usted estaría de acuerdo con, de alguna forma, de ser prófugo, de no presentarse ante la justicia? No, yo tengo una personalidad distinta y yo estaría aquí. Ahora, yo tampoco tengo hijos como para decir que yo estoy sacrificando mi familia, entonces es distinto. Bueno, pero... Yo quiero decir una pequeña cosa con... Te interrumpí, Paloma. No, señor, bueno, siga. A ver, si ustedes miran lo que se llamó la parapolítica, ustedes encuentran allí condenados de todos los grupos políticos. Cambio Radical, Partido Liberal, Partido vergüenza de todos los partidos todos. políticos. Si ustedes miran las cúpulas de las FARC, no hay uno que tenga menos de 60 años de cárcel. El que menos. Todos están condenados. Los de la bomba del Nogal, los de las matanzas, los de las masacres. Se nos acabó o sea, el yo tiempo. no creo que la política esté seleccionada en Colombia. Perdón, la justicia. Se nos acabó el tiempo y yo creo que los tres estamos de acuerdo con que hay que someterse a la justicia, todos los ciudadanos sin excepción. Y que tenemos que tener toda clase de garantías y que se nos juzgue de acuerdo con la ley, de acuerdo con las normas y de manera independiente.